Ramosito, no sé si lo puedes guiar en oración, por favor. Oramos. Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias por que tú pones el propósito tuyo de alimentarnos, Dios, que es tu deseo. Y en nosotros el deseo también de abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento. Y el Espíritu Santo en nosotros, Dios, nos da la sabiduría, poder aprender, Dios, de a pocos, Padre, porque tenemos el tiempo, tenemos la vida para seguir creciendo espiritualmente, aprendiendo de tu palabra. Y gracias por este tiempo que Julio y todos los que podemos reunirnos, Dios, para aprender de tu palabra, a tener el propósito, Dios, de enmendar nuestros errores, corregir nuestras faltas, Dios, y empezar de nuevo, porque cada día es un empezar de nuevo en nuestras vidas, porque es crecer espiritualmente, aprender cada día de nuestro quehacer diario, Señor, y el único propósito es llegar a esa vida eterna, Dios. Ayúdanos, Dios, a escudriñar tu palabra, a fortalecernos cada vez más, Señor, para esperarte, Dios, reencontrarnos, Dios, conforme a tu promesa en esa segunda venida y estar ahí, Dios, porque ese es nuestra quehacer diario en este mundo, Dios, en este tiempo, y sabiendo que tenemos salvación y vida eterna, donde podemos encontrarnos. Bendice, Dios, a las personas, a los hermanos reunidos ahora en este Zoom, a los que no han podido ingresar, dale la voluntad, el deseo de aprender, y a los que puedan escuchar, Dios, esta grabación también, entender que tú tienes un propósito en este mundo, Dios. Salvar, rescatar, reponer, Dios, todo lo perdido. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, como les decía hace un ratito, y saltó la risa de algunos hermanos. Ahora necesito un voluntario. A ver, que nos pueda, no importa, Biblia en mano, podemos ir repasando versículos, Con plagio, con plagio. con plagio, claro, Eh, de lo que hemos estado viendo en el capítulo 3. Acá estamos. Sobre todo la parte final, ¿no? La parte que va desde el versículo eh, 7, 12, 7 12, hasta 13. el, claro, ¿no? Entonces, del 13 hasta el 19, ¿no? Que es más que todo un llamado de atención a perseverar, y que el no perseverar, ¿no? El no perseverar eh, en Cristo, no perseverar en la fe, tiene consecuencias, ¿no? Entonces hace la analogía de lo que pasa con el pueblo de Israel cuando no cuando este pueblo desobediente en el desierto al final no entra a Canaán, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque ¿no? Reclamaron, tentaron a Dios. Entonces Dios decide que esa generación, en los 40 años que van en el desierto, pues de una u otra forma u otra desaparezca, ¿no? Y no entren al reposo prometido, ¿no? Después del viaje. Entonces, haciendo esa analogía, el autor de Hebreos, porque no sabemos quién es el autor a ciencia cierta, dice, ¿no? A esto que le pasó a los hebreos también le puede pasar a ustedes, ¿no? En este caso está hablando a judíos convertidos al cristianismo, que tienen dudas, y como siempre digo, no olvidemos nunca ¿cómo se llama? A las personas que fueron, ¿no? Originalmente receptores de esta carta, ¿no? Igual que en Corinto, ¿no? Nosotros tenemos que, primero, cuando leemos un pasaje de Corinto, tenemos que entender que fue dirigida a un público específico, pero que ese mensaje nos sirve para nosotros, ¿no? Igual, el público objetivo de esta carta eran judíos. Por eso es que tanto se afana el autor de Hebreos en hacer exégesis de libros, exégesis de pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Acá está haciendo un exégesis del Salmo 95, por ejemplo, ¿no? Sí. Y tomando pasajes que también están escritos en Números capítulo 12, ¿no? Entonces, 14. 14, perdón, ¿no? 14. Sí. Uh-huh. Entonces, dice, esto que le pasó al pueblo de Israel en su momento en el desierto, te puede pasar a ti.
si es que tú no perseveras o tú te alejas de la... O sea, básicamente es una exhortación, ¿no? En todo momento, ¿no? O Ujú, sea, hemos llegado hasta el 3 y desde el principio era una exhortación a seguir adelante, a perseverar, ¿no? En lo aprendido, ¿no? Porque se entiende que en ese entonces, ¿no? El pueblo hebreo, ¿no? En este caso, y a nosotros también, de que no todos a veces somos maduros en la fe y nos ganan las cosas, ¿no? En ese ujú, entonces, la idolatría de repente, la desesperación o no tener fe en las promesas que Dios le hacía, ¿no? Y por eso que como que querían regresarse al judaísmo, ¿no? ujú, Y hasta el temor de la apostasía también, de poder dejar de lado lo aprendido, ¿no? De una u otra manera. Y también, pues, como siempre se recalca eso para ese entonces, pero también queda para nosotros, ¿no? claro. Porque a veces llenamos la iglesia, todas las banquitas, llenan las carpetas, pero de domingo nomás, ¿no? No de lunes para adelante de repente, no sin juzgar a nadie, pero sí entendiendo de que nos afana mucho las cosas del mundo, el trabajo, los estudios, el quehacer de la vida cotidiana, ¿no? Y por ahí que cualquier cosita nos gana, ¿no? Ujú, Es porque estamos débiles, ¿no? O sea, no quiere decir que andemos con una Biblia bajo el brazo, porque tampoco es así, sino es lo que llevas en la mente y en el corazón para poder perseverar en la palabra, ¿no? ujú. Ahora, otra cosa que habla el capítulo 3 es el sentido de inmediatez que hay en el exhortar, Ajá. ¿no? Y el exhortarnos unos a otros no quiere decir acusarnos unos a otros, ¿no? De No, no, no. pecadores, ¿no? Ujú. Entonces, él dice el texto, ¿no? Si puedes cambiar, es hoy, ¿no? O sea, mientras se diga hoy, ¿no? Y eso nos debe llevar a que no hay que dejar, el dejar de animarnos, el dejar de participar no solamente como iglesia, digamos, en el sentido ritualístico, ¿no? De ir al servicio y demás, ¿no? Sino de vivir una vida en Cristo, ¿no? Entre nosotros animarnos, eh, exhortarnos, decir, mira, si conocemos a alguien que está en una situación de pecado, pues, ¿no? Entender, ¿no? A esa persona, ¿no? Porque nadie peca porque tiene las cosas claras en su cabeza, ¿no? O en su corazón, ¿no? Peca porque, bueno, hay cosas que a veces escapan a la comprensión, o sea, por hecho, el ser humano a veces escapa a la comprensión de lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y qué es lo bueno y lo malo para nuestra vida, ¿no? Entonces, ese es uno. Y hay un pasaje particular que es el 3:7 en el que si a ustedes, a ustedes o a mí me preguntaran, el texto bíblico, o sea, el texto que está en el Antiguo Testamento, sí sabemos que en el Nuevo Testamento hay un texto que dice que todas las escrituras fueron inspiradas, ¿no? Pero por Dios, ¿no? Pero en el versículo 7 también habla de inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Citando a este salmo que les decía, el Salmo 95, ¿no? Entonces, está atribuyéndole inspiración divina a textos del Antiguo Testamento, ¿no? Lo cual me pone a pensar, vamos a hacer un poco, ¿no? Preguntas para que vayan filosofando. Hay libros, ¿no? Hay libros de la Biblia que citan pasajes de textos que no son parte de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Judas cita a Enoch, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, al ser citado, ese texto de no podría ser considerado canónico, podría ser considerado inspirado. Esas son preguntas que a veces me salen por la cabeza, ¿no? Para complicarme la existencia, ¿no? Pero así como dice, ¿no? Este texto, ¿no? Por eso, como dice el Espíritu Santo, dice el versículo 7, y cita casi literal de la Septuaginta, obviamente. Por eso es que no van a encontrar a veces que sea exactamente el texto igual al Salmo 95, ¿no? ¿No? Y acá haciendo alusión a los eventos de números 14, ¿verdad? Vamos, números 14. Entonces, ese sería vamos a una vista rápida de lo que es el capítulo 3, ¿no?
Ahora, el capítulo 4 va a seguir hablando de este tema, ¿no? Y el objetivo de hoy es analizar los primeros 4 versículos de este capítulo, ¿sí? Del capítulo 4. Entonces vayamos a nuestras Biblias, igual yo les voy a poner el texto en la pantalla. Ahí sí, no sé si se ve. Ahí está. Ese es ya está. Hebreos 4, versículos del 1 al 4. Eh, Reina Valera Contemporánea nos dice, por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Pero lo que creímos hemos entrado en el reposo, conforme a lo que él dijo. Por eso mi furor juré, no entrará en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. En cierto lugar se dice así del séptimo día. Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Reina Valera del 60 dice algo parecido. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no se le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estarán acabadas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. NBI dice así: cuidemos por tanto que no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho que así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y por último, el mismo texto, Biblia de las Américas, versión de las Américas, dice, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra de ellos que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Acá me otra lengua, ¿no? Acá se enredó un poco la Biblia de las Américas. Porque lo que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Casi lo mismo, creo que no hay mayores matices que observar en este pasaje, pero siempre es bueno comparar, ¿sí? Entonces tenemos en el versículo 1 un mandamiento, ¿no? Hay un mandamiento. Y ese mandamiento es eh, temer, temer, ¿no? No es un temer de tener miedo, ¿no? Pero es temer, ¿no? Temer a Dios. Entonces, este mandamiento le insta al lector a tener un respeto total por la naturaleza de su situación, ¿no? No está hablando acá tener un respeto a Dios porque Dios, sino es tener respeto a Dios
darse cuenta de la relación que hay entre Dios y la naturaleza del hombre, ¿no? Y en qué situación se pone, ¿no? Entonces, el temor es un concepto importante en Hebreos, ¿no? El que da, el que de forma correcta teme, el que de forma correcta teme a Dios será fiel y no perderá su reposo, ¿no? Eh, Dicho de otra forma, ¿no? El que teme, ¿no? Eh, Mira lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha prometido y que con sus actos, qué es lo que puede ganar o perder, ¿no? Ese O es, sea, fe y obediencia. claro, Mm. ¿no? Entonces, eh, es por eso que digo, es un respeto total por la naturaleza en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, ellos están en una situación, ¿no? En un momento crucial entre seguir o no seguir el cristianismo, ¿no? Entonces, lo primero que deben tener es el temor a perder lo que han ganado, ¿no? Al aceptar a Cristo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿y qué es eso que van a perder? El reposo, ¿no? Entonces, la palabra reposo, que en griego tiene dos acepciones. La primera que vamos a ver es catapausis, ¿sí? De los versículos del 1 al 4 tiene varios significados posibles, ¿no? En primer lugar, si el tiempo presente del versículo 3 aplica a toda la era cristiana, entonces podría significar algo similar a la expresión la paz de Dios, ¿no? En otras palabras, constituye una posesión actual, ¿no? O sea, ahorita tenemos reposo, ¿no? Tenemos paz de Dios, ¿no? O sea, cuando a veces decíamos, ¿no? Que tengas paz, ¿no? Pero en este mundo loco, ¿qué paz vamos a tener, ¿no? Nosotros tenemos paz en Dios, ¿no? Porque confiamos en Dios, ¿no? Ese es un posible significado de la palabra catapausis, ¿no? En segundo lugar, podría referirse al reposo que Dios tuvo después de los 6 días de la creación, ¿no? Ese es un segundo significado que podría tener esta palabra. En tercer lugar, se usa para referirse a la tierra prometida de Israel, ¿no? Leemos de mi reposo en el versículo 3, la cual es una frase tomada, como les decía, del Salmo 95. Y tiene que ser una alusión al reposo que Dios tuvo después de que acabó su labor en la creación, ¿no? Como leemos en Génesis capítulo 2, ¿no? Cuando acaba totalmente de hacer la creación, ¿no? Pese a que se refiere directamente a la tierra prometida, en cuarto lugar, más allá de estos usos, el término está el reposo que queda, ¿no? Entonces, ese reposo que queda, ese reposo definitivo, es para los fieles justos de la era cristiana, ¿no? Entonces, tenemos el reposo de la paz de Dios, ¿no? Tenemos el reposo eh, del último día de la creación, el reposo que tuvo Dios, ¿no? Tenemos el tercera acepción de reposo, que es el descanso, el reposo que tuvo el pueblo el pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida, ¿no? Que también debemos tener en cuenta en nuestra cabeza porque está citando en el Salmo 95, que habla justamente de eso. Y última forma de interpretar la palabra reposo es el reposo definitivo cuando nosotros ya no estemos en este mundo, ¿no? En esta tierra. Para los cristianos que hayan permanecido fieles, ¿no? Ahora, algunos rabinos, ¿no? Bueno, siempre a veces citar al judaísmo, creían que en vista de que no se mencionó ninguna noche para el séptimo día en el Génesis, el día de reposo de Dios continúa hasta ahora. Otros creían que Dios reposó cada día de reposo, ¿no? O sea, por lo tanto, el día de reposo no tiene fin, ¿no? El reposo, el autor de Hebreos hizo el del concepto el cuarto reposo, esto es el reposo eterno del cielo. Ahora, este reposo, esta cuarta definición o significado de la palabra reposo, es un punto importante en esta carta de Hebreos, ¿no?
Su reposo en el versículo 1 es la recompensa que ha preparado Dios para los santos, el reposo del cielo. Además, los cristianos ahora pueden en verdad entrar al reposo de Dios. No se trata tan solo de un reposo dado por Dios, es el reposo mismo de Dios, el cual compartirá con los redimidos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, Ujú. eh, cuando cuando los judíos entraron a la tierra prometida a Canaán, ese reposo lo dio Dios, ¿no? Pero el reposo cuando nosotros partamos de este mundo no es un reposo que da Dios solamente, sino que es con Dios, ¿no? Claro. Vamos a estar compartiendo con Dios. O sea, en Canaán no estaban los judíos, bueno, estaban en una tierra física prometida, que era el reposo, donde el pueblo de Israel pues podría crecer y florecer en su momento, pero no eran con Dios, ¿no? No estaban en la presencia de Dios, ¿no? Y nosotros sí, ¿no? Tendremos ese reposo, ¿no? Tenemos promesas de reposo ahora y para la eternidad, lo que podría ser llamado la paz de Dios, ¿no? El reposo al que entraron los antiguos israelitas fue solamente un tipo de reposo eterno de Dios. En vista de lo que sucedió a la mayoría de los israelitas que salieron de Egipto, esto es, no haber entrado al reposo prometido, lo que ya hemos venido hablando estas semanas, nosotros deberíamos temer. Entonces, si esto le pasó a ellos, ¿qué me puede pasar a mí si es que yo no persevero en la fe? ¿No? Para que estas exhortaciones tengan un significado real, tenemos que reconocer que podemos caer de, y sobre todo perder, la gracia de Dios. Una generación de Israel no pudo entrar a Canaán. Si los cristianos no enfrentaran un peligro real de perder el reposo eterno de Dios, no habría necesidad de esta palabra de precaución de parte del autor inspirado, ¿no? Cada cristiano debe examinarse continuamente con el fin de determinar si su meta principal es entrar en el reposo de Dios, ¿no? O no, ¿no? Es bastante útil aprender del pasado, particularmente acerca del trato de Dios con su pueblo, ¿no? En la relación de Israel con Dios, la falta de una fe segura probó ser tan dañina que dio como resultado que cayeran y perecieran, ¿no? Y si ustedes leen el Antiguo Testamento una y otra vez, el pueblo de Israel cae, ¿no? Sale, ¿no? Vuelve a caer, sale. Ujú. O sea, siempre está en una actitud de desafiante, de desobediencia con respecto a Dios. Este hecho debe significar que nosotros podemos hacer lo mismo, y este fue el argumento de Pablo en 1 Corintios 10, 1 al 13. Nosotros hemos ya estudiado esto. Debemos aceptar su conclusión con interés y determinación, pues dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Eso nos dice 1 Corintios, ¿no? Si el lenguaje que usa es llevado a su conclusión lógica, entonces lo que le sucedió a los israelitas físicamente en el desierto podría sucedernos espiritualmente a nosotros, ¿no? En otras palabras, perdemos nuestro afianzamiento del cielo cuando nuestra fe falla, ¿no? Cuando salieron de Egipto, los descendientes de Abraham no fueron directamente a la tierra prometida. Fueron llevados al desierto con el fin de ser probados en diferentes formas. Y fracasaron la mayoría de veces, ¿no? Incluido Aarón, ¿no? El hermano de Moisés falló, también falló miserablemente, ¿no? De la misma manera, tampoco vamos a nuestro reposo celestial de forma inmediata. En esta vida somos forzados a pasar por un mundo social semejante a un desierto en el que muchos se pierden en cuanto a Cristo. Si los hebreos de nuestro estudio se estaban cansando durante las pocas 35 años desde la partida de Cristo, es evidente que después de más de 2000 años posiblemente los cristianos se cansen de buscar ese reposo. Podemos desanimarnos, ponernos tibios y perdernos de las promesas eternas de Dios. Los laodicenses se volvieron tibios y estaban por ser vomitados de la boca del Salvador, ¿no? Acuérdense de esto de Apocalipsis capítulo 3, ¿no? Había una iglesia que era tibia, ¿no?
¿no? Ni fría ni caliente, por algo te voy a vomitar, dice el texto de Apocalipsis, ¿no? Si se acuerdan de las iglesias de Asia, ¿no? Ese famoso pasaje que hay en Apocalipsis de todas las iglesias de Asia, ¿no? Debemos recordar que Abraham y otros siervos fieles del Antiguo Testamento no sabían completamente lo que recibirían en el cumplimiento de lo prometido, pese a que mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo, ¿no? Como dice en Hebreos 11:13, ¿no? O sea, no, ustedes creen que Abraham, Moisés, los profetas, sabían lo que, o sea, a ciencia cierta lo que iba a pasar, ¿no? No. No, o sea, no sabían lo que iba, o sea, el plan de Dios todavía no estaba ejecutándose. Pero sin embargo, ellos, como dicen, ¿no? Mirando de lejos, teniendo una idea, ¿no? Creyeron, ¿no? Y permanecieron fieles, ¿no? Entonces, debemos tener como eslogan esto, que cada cristiano debe examinarse continuamente con el fin de determinar si su meta principal es entrar en el reposo de Dios, ¿no? El hecho de que alguno de los destinatarios de la carta parezca no haberlo alcanzado, ¿no? Porque el texto nos indica que pareciera que alguno no está permaneciendo en la fe, parece que no está alcanzando el objetivo, indica que para algunos la duda en cuanto a la posibilidad de no alcanzarlo, ¿no? Si este fuera el caso, no habría necesidad de ninguna advertencia. La nueva versión internacional de la Biblia, una de las versiones que hemos leído, dice: cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo siga vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, ¿no? El punto de vista correcto de este pasaje es que el conocimiento de cierto juicio constituye una mayor razón para temer que cualquier apariencia de fracaso, ¿no? Entonces, cuando leemos, temamos, ¿no? Temamos, pues, con el que inicia el capítulo 4, demuestra que este capítulo continúa con el argumento del capítulo 3. Por eso que decía, este capítulo 4 va a seguir la línea ideológica o la línea del tema del capítulo 3. Las advertencias del 12 al 19 que hemos hecho, hemos hecho recordatorio al comienzo del estudio, son finalizadas con los pensamientos del capítulo 4 y no son contradichas por estos. Entonces, el temamos del versículo 1 no puede pervertirse de manera que solamente quiera decir: no dejemos que se nos engañe, ¿no? La situación es bastante peor que eso, ¿no? No solamente es un engaño. Qué trágico sería estar ante el trono de Dios y darse cuenta de que perdimos nuestra oportunidad de obtener el reposo de Dios, ¿no? Téngalo por seguro entonces que todos nosotros estaremos de pie ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros. Y eso también podemos leerlo en el 2 Corintios 5:10. El versículo 2, 4:2, perdón. El provecho de oír la palabra, ¿no? La segunda orden, entonces, la primera orden fue temer, la segunda orden es escuchar y vivir de acuerdo con la palabra que hemos recibido. Se nos ha predicado un mensaje y tenemos que asegurarnos de recibirlo y obedecerlo. El término original se deriva de evangelizo, ¿no? Cuyo significado es la predicación de las buenas nuevas o noticias agradables, ¿no? Constituye una palabra neotestamentaria favorita para referirse a la revelación de Dios para el hombre. En ese sentido, podría decirse que el evangelio fue predicado a aquellos en tiempos antiguos testamentarios, pese a que sus buenas nuevas consistían solamente de un reposo terrenal. Si bien el evangelio neotestamentario tiene un carácter totalmente diferente, se usan los mismos términos para ambos. Esto no quiere decir que haya habido solamente un pacto que continuó desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hay dos pactos en realidad, ¿no? La traducción literal de la frase dice: puesto que hemos sido evangelizados como lo fueron ellos, ¿no? En 1 Corintios capítulo 10, 3 y 4 se encuentra un concepto similar que dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo.
Ciertamente algunos de los elementos básicos son los mismos, especialmente la necesidad que tienen tanto israelitas como cristianos de reconocer que necesitan a un Salvador y que dependen de éste solamente. El ofrecimiento del primero fue una tierra temporal, ¿no? Sin embargo, el ofrecimiento del segundo, los cristianos, es la vida eterna. La idea de ser evangelizado indica que una ciudad o región ha escuchado la predicación del mensaje, incluso si solamente se han convertido unos pocos, ¿no? Esto de aquí es interesante porque cuando nosotros llevamos la palabra a una familia, a un lugar, nos preocupamos en los números, ¿no? Siempre nos preocupamos en los números, ¿no? Oye, pero solo no, o no creyó nadie, no fui a la casa estuve predicando la palabra y no creyó nadie, ¿no? Entonces, no solemos decir nosotros que esa familia o ese grupo de personas en la que hay más la palabra, si no se convirtió en nadie, si no, no fueron evangelizados. Y en realidad es que sí fueron evangelizados. Porque el acto de conversión es personal, ¿no? ¿No? Recibir a Cristo es personal. Entonces, eh, por eso reitero, la idea de ser evangelizado niega, o sea, que llevaste el mensaje, escucharon ese mensaje. Aún así se hayan convertido unos pocos o ninguno, ¿no? Una región no tiene que tener cierto porcentaje de convertidos como requisito para haber sido evangelizada. Más bien el evangelio tiene que haber estado disponible para las personas. Debido a que Israel rechazó el mensaje, esta no lo aprovechó. La razón que el autor presenta para esta conclusión fue por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron, ¿no? O sea, es decir, hubo gente que escuchó este mensaje, pero no acompañó ese oír con creer o con fe, ¿no? Los oyentes no le agregaron fe al mensaje escuchado, como era su responsabilidad. Este versículo elimina la idea de que nuestra fe es un don de Dios y no un resultado de nuestro propio esfuerzo mental o, de hecho, de otra forma, de nuestra propia decisión o libre albedrío, ¿no? ¿Y por qué aclarar esto? Porque no es, pues, como dice el calvinismo, el llamado irresistible de Dios, ¿no? O sea, tú crees, o sea, el creer es un don de Dios, ¿no? Y no, o sea, el creer es una decisión, ¿no? El cual implica, como ya hemos hablado la semana pasada, implica no solamente el corazón, sino tu mente, tu intelecto, o sea, tú disiernes mentalmente qué es lo que estás escuchando y tú disiernes qué es lo que quieres seguir o creer, ¿no? Entonces, eso es la fe, ¿no? Usar también tu cerebro, ¿no? Por decirlo de una forma. Números 14, 26 al 34, como ya, los que han hecho su tarea de leer de números 14, narra la historia de la rebelión cuando el pueblo amenazó con apedrear a Josué y a Caleb, debido a que estos dos espías habían basado su decisión en la fe. ¿Por qué entonces prometió Dios no castigar a todos los menores de 20 años? Les permitió a ellos entrar con Caleb y Josué solamente porque vio más fe o fe potencial en la generación más joven que en los más adultos. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y luego obedecerla hasta el punto de actuar de acuerdo con ella antes de que hayamos acompañado correctamente de fe. Lo que se recoge de este pasaje vemos que la doctrina de la salvación universal no es bíblica, ¿no? Muchos hoy escuchan el Evangelio y asisten a los servicios de oración de la iglesia, sin embargo, nunca obedecen el Evangelio y por lo tanto este no les aprovecha. Qué trágico sería para una persona no degustar de comidas suntuosas puestas delante de ella y morir eventualmente de hambre. Realmente es trágico cuando se tienen oportunidades para el deleite del mensaje del Evangelio y en lugar de ello el alma es alimentada con basura. Y perdón por la expresión, ¿no? ¿No? El Evangelio predicado tiene el poder de crear fe y cuando se actúa según ello produce salvación, ¿no?
Y eso lo podemos leer en Romanos capítulo 10, 17 y también Romanos 6, 17 y 18. ¿No? Hace unos días mandé un cuadrito de cómo llegar a ser salvo, ¿no? No sé si lo vieron por el WhatsApp, un cuadrito mandé hace un par de días. Y me gustó ese cuadrito porque incluía perseverar. Y de esos son bien escasos, ¿no? Entonces, por lo general dicen, ¿no? Soy salvo hasta camino, ¿cómo soy salvo? Hasta bautizarse, ¿no? Ya soy salvo, ¿no? Pero en este cuadro decía, ¿no? Perseverar, ¿no? Y eso es lo que debemos tener siempre en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, para cerrar un poco el análisis de estos 4 versículos 3 y 4, nos da una tercera orden, ¿no? Que es seguir creyendo, ¿no? Esa es la tercera orden, ¿no? El caminar cristiano es motivado y continuamente crece gracias a una creencia sincera en nuestro Señor y en el mensaje que tiene para nosotros. El versículo 1 habla de un reposo que se nos promete, ¿no? Esto es el reposo de Dios. En el versículo 2 se dice que las buenas nuevas de ese reposo han sido predicadas a Israel en el desierto y a nosotros. Dios tuvo que haber deseado que el hombre entrara y gozara en su reposo, de lo contrario no habría preparado ni instado al pueblo a entrar en él. El versículo 3 constituye un anuncio que dice que todos los creyentes, si son fieles, entrarán verdaderamente en ese reposo. La frase hemos creído está en tiempo pasado, sin embargo, la palabra entramos está en presente, indicando que el reposo que el reposo en él que está pensando constituye una experiencia ya que el proceso de estar siendo cumplida, ¿no? O sea, es decir, es un proceso que está en marcha, ¿no? El entrar, ¿no? Nosotros ya hemos creído, eso está en pasado, ¿no? Pero el entramos, está en presente, ¿no? ¿Se entiende la figura? O sea, nosotros ya hemos creído, ¿no? Tenemos fe, ¿no? Pero el perseverar hace que nosotros estemos en un proceso activo de entrar a ese reposo, ¿no? Nos falta nomás ahí, como dice, ya estamos ahí. La frase, los que somos creyentes, está en tiempo pasado y no en presente y tiene que referirse a la conversión de los lectores de la carta. Esta referencia constituía una descripción típica de los que se habían convertido a Cristo. Hechos 2 se refiere a los primeros convertidos después de la ascensión de Jesús, como los que estaban recibiendo las palabras de Pedro a medida de que éste las predicaba. Luego fueron bautizados, ¿no? Pasaje 2, Hechos 2:38, bastante conocido por nosotros, ¿no? Al carcelero de Filipos y a su familia se les pidió que creyeran en Jesús, ¿no? Después se les predicó la palabra del Señor e inmediatamente fueron bautizados. Su conversión fue finalmente descrita con la frase haber creído a Dios. Por lo tanto, es correcto referirse a la conversión como el momento en el que uno creyó e incluir en ello, sin aseverarlo explícitamente, el acto del bautismo en Cristo, ¿no? En Romanos 13:11, Pablo se refirió al momento de la salvación suprema como algo que estaba más cerca de nosotros que cuando creíamos. La salvación de sus lectores se acercó cuando obedecieron, ¿no? Acá viene a complementar un poco la idea. Cuando obedecieron de la forma que Pablo aludió en Romanos 6:3-5, a ser bautizados en Cristo Jesús. Se hace evidente una vez más que el acto de creer incluye la obediencia expresada en el bautismo, el cual es un acto de fe por el cual se entra a Cristo, en quien se encuentra la salvación. La Biblia, si nosotros tenemos la Reina Valera como la Biblia clásica por excelencia en nuestro idioma, en inglés sería la King James, ¿sí? Si dice algo parecido, a veces si han de entrar en mi reposo, ¿no? Este es el significado literal de la frase en griego, ¿no? Si se tradujera tal cual fuese el texto griego, ¿no? Aunque no constituye el significado idiomático.
Este era una manera en la que se acostumbraba a decir que algo no sería hecho, ¿no? David usó este método cuando dijo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa, ¿no? Estaba declarando entonces David un voto solemne que no comería hasta la puesta del sol. Por lo tanto, una mejor traducción del versículo 3, ¿no? 4:3 es la que leemos, no entrarán en mi reposo, ¿no? Citando Salmos 95:11, que dice que el Señor juró en su ira que los que se rebelaron en Cades Barnea no entrarían en su reposo. El reposo para los judíos no era el que nosotros tenemos ahora actualmente, sino era la tierra de Canaán, que es un tipo del cielo para los fieles, ¿no? Sin embargo, nosotros también seremos dejados fuera si no somos fieles hasta el fin de nuestro viaje, ¿no? Ahora, el problema es que nosotros no sabemos el fin de nuestro viaje, ¿no? El tiempo en el que Dios jura aplicaba a esos días y no al momento del juicio final. De igual modo, también podemos perder nuestra herencia eterna mucho antes de que Cristo regrese. A continuación, el autor dijo, es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, ¿no? Dios reposó cuando su obra de la creación fue finalizada y ha estado reposando desde entonces de la labor de crear. La palabra que se traduce como fundación es katábole, es en griego, ¿no? En lugar de la palabra típica para creación que se suele usar, que es tisis, ¿no? La expresión fundación del mundo, ¿no? En griego se lee katáboles cosmos, se usa regularmente en el Nuevo Testamento para referirse a la creación. El autor de Hebreos no podría haber querido decir que Dios está descansando y necesitaba descansar, ¿no? Su reposo no era un reposo total porque Jesús dijo que su Padre todavía trabaja, ¿no? Entonces no tendría lógica, ¿no? Si la labor de Dios terminó en el séptimo día y sigue descansando hasta el día de hoy, entonces, ¿por qué Jesús diría en Juan 5:17 que su Padre trabaja, ¿no? ¿No? Y sigue trabajando, ¿no? Dios todavía supervisa el mundo y trabaja providencialmente, aunque sea mediante ángeles, para traer bendiciones. El día de reposo, por lo tanto, no consistía necesariamente en total inactividad, sino en un cese de todas las labores ordinarias de los días anteriores, ¿no? O sea, de la hora creadora, ¿no? La obra de Jesús al sanar en el día del reposo era la obra misma de Dios, realizada por razones de misericordia, ¿no? Lo podemos leer nosotros en Juan 5:16-17. Dios dejó de crear después de que hubo creado al hombre, como diciendo, el hombre es mi logro supremo. La meta de este largo proceso es la llegada de un espíritu libre que lleve mi imagen y es capaz de tener comunión conmigo, ¿no? O sea, la última cosa que creó Dios es el hombre, ¿no? El día de reposo fue dado a los judíos como recordatorio de su liberación de Egipto. El mandamiento a reposar recordaba también el reposo de Dios en el séptimo día. Sin embargo, los alegatos de los sabatistas, ¿no? Judíos, en cuanto al que el reposo es una ley moral y por lo tanto siempre vigente, no está bien fundamentada en las escrituras. El pasaje de Deuteronomio 5, 14, 15 dice claramente que la principal función de guardar el día de reposo semanal era recordar a Israel su liberación de la esclavitud de Egipto. Además, en Nehemías 9, 13, 14 indica que sobre el monte Sinaí Dios les ordenó el día del reposo santo para él. Si entonces lo ordenó en Sinaí, no puede haber sido una ley moral vigente desde el Edén, ¿no? La expresión, pues en algún lugar se ha dicho así, del versículo 4, no significa que el autor no supiera dónde estaba el pasaje, sino que era una declaración comúnmente conocida queriendo decir algo como sabemos, o para decir palabras conocidas, o como ustedes ya saben, ¿no? Puedo decirlo así, es una fórmula idiomática, ¿no? O sea, no quiere decir que el autor de Hebreos no supiera dónde está ese texto, ¿no? Bueno, hermanos, tenemos a ver, comprensión de lectura rápida. ¿Cuáles son los tres mandamientos que se mencionan en este pasaje? O tres órdenes, si lo quieren decir así. Les digo la primera, es temer.
En la segunda, Anunciar o hablar, predicar. ajá. Tercera, Obedecer, Mm. no Creer, alejarse de la ¿qué? palabra de Seguir Dios, creyendo, seguir creyendo. creer, Creer. creyéndole, creer. Ajá. ajá. Mm, O mm, sea, de nuevo. O seguir, mejor dicho, seguir en la palabra, o sea, no Ujú, alejarse, ujú. Perseverar en todo caso, ¿no? Claro. perseverar. Ah, Ese es el no, pero tercer mandamiento. Esa es mm, la más No, adecuada, es no, perseverar. pero, a ver, de nuevo recapitulemos. La primera es temer. temer, Ajá, Ajá. Y temer, ajá, estamos hablando de que es el reconocer nuestra naturaleza, nuestra actitud, ¿no? De lo que somos nosotros en comparación a Dios y lo que somos nosotros acorde a lo que nosotros hacemos, ¿no? claro, pero aclarando de que no es temer de miedo, Claro, no, no, es de no es, respeto. así es, ajá, Ujú. está bien, ¿Ya? bien, Segunda orden en este texto es escuchar y vivir de ajá, acuerdo a la palabra, ¿no? Ahí sí podríamos decir, ahí tienes que perseverar, ¿no? sí, ajá. Y un tercera orden es permanezcan, continúen creyendo, ¿no? de verdad. ¿No? Entonces, sigan así, ¿no? Continúan creyendo, ¿no? Entonces ahí tenemos tres órdenes, ¿no? Que van directamente asociadas a lo que ya hemos visto en el capítulo 3, ¿no? Al menos en la segunda mitad del capítulo 3. ¿Algunos comentarios que quieran hacer al respecto, hermanos? Julio, Sí, Ramón, te escucho. a ver, a ver, qué, a ver, una partecita acá, en el 18, 3, 18 o 19, Ujú, no, del 18, que a quienes les juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos, o sea, que desobedecieron, ¿no? ujú, O sea, no Ajá. pudieron entrar por causa de su incredulidad. O sea, drástica la palabra, ¿no? O claro. sea, ya de aquí no, ya tú no. Y que no es el caso de nosotros, ¿no? Porque nosotros dice que nos ayuda, nos levanta, nos restaura, nos da nueva oportunidad, nos compara con el alfarero, que nos vuelve Pero a si matar. nos alejamos, hermanos, si nos alejamos, también nos cae, porque si nos alejamos a veces Bueno, por no, pues, cositas tontas, entonces por nos eso, alejamos dejamos de perseverar. Ahí está la cosa. Estamos no, claro, propensos a perder. no, es que eso es para nosotros, sino yo quería hacer la comparación con el pueblo de Israel, que el Señor como que es más tajante con ellos, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Claro, no solamente, no, fue más tajante, porque Drástico, digamos así, fue, drástico, más drástico, o ¿no? sea, porque acá estamos hablando de cosas que pasaron, ¿no? Ujú. Entonces, acá el autor de Hebreo está haciendo un ejemplo, ¿no? Mira, ¿quiénes no van a entrar? O sea, vamos a poner, vamos a aterrizar las palabras que están en el 18 y 19, ¿no? Eh, en Cádiz Barnea pasó algo específico, ¿no? Fueron desobedientes, no entrarán, van a vagar 40 Sí. años en el desierto hasta que esa generación, ¿no? De una forma u otra desaparezca, ¿no? Se mueren o los mata o se mueren de manera natural. Y solo va a entrar los que no fueron desobedientes, ¿no? Entonces, por causa de su incredulidad, en ese momento no entraron a la tierra prometida. Porque Ahora, su mente estaba contaminada, ¿verdad, ujú, Julio? Y estaba con malos vicios y cosas. Entonces se habían alejado de Dios y entonces no podían entrar. ujú. Entonces, ahora, trayendo la idea a nosotros y a los judíos de ese tiempo, o sea, del año 50, 60, 60 más o menos que se escribe esta Reina carta. Valera. No, esta carta, no, el año 60 después de Cristo estamos hablando. Ah, ya. Que se escribe más o menos hebreos, ¿no? Sí. Eh, Ojo que si esto le pasó a ellos, si ustedes no permanecen mm, les puede pasar esto, ¿no? Y por eso es que el primer mandamiento, primera orden que dice es teman, porque si esto le pasó a ellos,
también les puede pasar a ustedes, ¿no? Ellos no entraron a Canaán, ustedes no van a entrar al reposo prometido. Tiene que cambiar, ¿no? Muestren respeto, no hagan lo que ellos hicieron, que ellos desafiaron a Dios, ¿no? Es que hay una corriente, ¿no? Por ejemplo, en la Alianza dicen, ya, el Señor perdona todo, pero no hablan de que puedes perder el reposo, por ejemplo, en este caso. Si tú no perseveras, si tu fe se debilita y que tu mente también a la hora que tu fe se debilita, tu mente se contamina, tu corazón se contamina, obviamente que es probablemente que pierdas el reposo. Pero por eso dice perseverar, obedecer, o sea, no, por desobedientes ellos perdieron en lo del pasado. Entonces, yo pienso de que hay que estar bien claros en eso, porque hay tendencias en que dicen, no, Señor, todo nos los perdona, todo ya. Ya estoy con bien, ya gané la gracia, ya ahora ya estoy salvo. No es así, ¿no? Entonces yo pienso que ahí está que tenemos que perseverar en la fe, sobre todo en la fe. La fe es la que se debilita. Ujú. Correcto. Y hablábamos la semana pasada, ¿quiénes son los malos, ¿no? O sea, eh, el no tener una fe sólida nos lleva a cometer pecado y eh, cometer pecado y hacerlo, ya ser practicantes del pecado nos lleva a ser hacedores de maldad, ¿no? Entonces ya no, y no, y esa cosa, ya ser hacedores de maldad, ser malvados, ser malos, ya evidentemente nos aleja, ¿no? De esa posibilidad de alcanzar de llegar al cielo, ¿no? Que a nuestra morada celestial, que ese es el reposo prometido, ¿no? ¿No? Ahora bien, el texto nos dice que el reposo estamos entrando, o sea, es un acto, es como que ya estamos ahorita entrando en ese reposo, ¿no? Entonces, por eso es que a veces es importante entender las diferentes acepciones que tiene la palabra reposo en para el texto, ¿no? La palabra griega, ¿no? Pues decía, ¿no? Reposo puede significar para nosotros hoy vivir en la paz de Dios, ¿no? A pesar de las dificultades, ¿no? A pesar de las cosas que pasan. ¿Calixto quiere decir algo? Sí, bueno, más antes cuando estaba en la otra iglesia, en la denominacional, nos enseñaban diferente, ¿no? Y cuando yo llegué a entender esto, fue un poco difícil, porque según escuché a Ricardo, o sea, entrar en el reposo, Ricardo Barrera, entrar en el reposo significa que nosotros tenemos esa paz, ¿no? No como el mundo, por ejemplo, una persona del mundo, por más dinero que tenga, si algo le acontece, si algo le pasa, no tiene dónde encontrar ese remedio. Así tenga, por más que tenga dinero, o por más que tenga toda la salud. El caso, por ejemplo, de Messi, ¿no? Cuando él se deprime, no sabe dónde llegar y su depresión es terrible. En cambio, el cristiano, tenemos algo, ¿no? Entrar en el reposo de Cristo, la solución está en la palabra. La solución está en el vivir en Cristo. Y eso es lo que me pasó la semana pasada. Tenía un problema terrible. Y entonces, mi calma fue ver y mi solución a mi problema, que soy cristiano y que no tengo más esperanza ni fe en otro lugar que sea Cristo, ¿no? Y ese es Amén. eso fue mi reposo. Y eso justamente por eso es que el texto habla de entrar en el reposo como una manera activa, o sea, habla en presente, ¿no? Entonces, si el texto me dice la fe en pasado y el entrar al reposo en presente, quiere decir que si yo vivo en la fe, practico la fe y la fe me debe llevar a obediencia, ¿no? Porque Abraham hizo eso. Abraham es el padre de la fe no solamente porque creyó, sino porque obedeció, ¿no? Claro. Porque fe y obediencia van de la mano, son dos cosas que van juntas. Entonces, Ajá. yo vivo en la fe, yo ya estoy en el reposo de Dios, ¿no? Para recalcar, hermano, por ejemplo, en la condición de ustedes, ¿no? Es más fácil, o sea, es más fácil salirse del problema, en mi condición, por el problema que yo tengo. Antes,
para mí era terrible. No sabía en dónde encontrar ese reposo y no duraba, mi problema no duraba un día, sino duraba hasta meses, que no sabía qué hacer, ¿no? Pero en este caso mi problema ya no dura tanto, no dura un día o 2 días y me pasa. Antes no, por mi condición es un poco más difícil que en una persona, digamos, en el término normal, ¿no? Ese es el problema pero mire cómo es en la palabra de Dios, sí encuentro reposo. No necesito de psicólogo, no necesito de nada, ninguna otra cosa. Ese es creo que el reposo que nos da en este tiempo la palabra de Dios, ¿no? Ujú. Entonces podemos estar en el reposo de la paz de Dios, ¿no? Ese es un reposo, ¿no? Y hablando del respeto, digamos, no del temor, sino del respeto, si nosotros respetamos a Dios, entonces siempre vamos a tener ese temor de faltarle, no el miedo, ¿no? El temor de faltarle a Él, y entonces vamos a estar pendientes de no alejarnos de la fe, porque a veces a mí me pasa, ¿no? A veces cositas del mundo me jalan pero digo, no, esto es científico, esto no me debe jalar, por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces digo, no, esto no es así, porque primero es la fe que tengo en Dios y esto, pero si no tenemos esa fuerza de voluntad, es fácil que el mundo te jale por acá y por allá, ¿no? Entonces, por el respeto, hay que tenerle respeto al Señor. Por eso tú has puesto como número 1, respeto, ¿no? Porque si yo les digo temor, ustedes van a decir, "Yo tengo miedo a Dios", ¿no? Y eso es un argumento, el miedo no debe ser Te paraliza el miedo. no, el miedo no debe ser un argumento, no, porque yo obedezco a Dios porque tengo miedo de ir al infierno, ¿no? Entonces, eso es un argumento que muchos ateos, por ejemplo, usan, ¿no? No, usted es un Dios castigador y se basan la fe se basa en el miedo, ¿no? Es que ha habido antecedentes del pasado, por ejemplo, la Santa Inquisición, que por temores, miedos actuaban. Entonces, esos temores hacen que la gente reaccione así, porque hay historia de eso, ¿no? Que eso ya hoy en día no es así, porque hay más conocimiento sobre Dios hoy en día. Hasta los mismos católicos hoy en día leen la Biblia, lo que antes se prohibía, ¿no? Entonces yo pienso que ya es, pero queda, pues esa cosa del pasado queda a veces en la memoria de la gente, ¿no? De familia en familia. Yo me acuerdo Mira, cuando uno, el catecismo decía, ¿no? Temor de Dios, ¿no? O sea, tengan sí, temor de Dios, ¿no? sí, por eso te digo, yo por ejemplo ahorita también estoy pasando un problema muy fuerte con mi segunda nieta, Rachel. Ella está ahorita en un albergue, pido oración por ella para que tenga la fortaleza de permanecer ahí. Entonces, para mí es bien fuerte porque yo quisiera estar al lado de ella en este momento que ella me necesita. Y si no fuera la fe que tengo en Dios, si no fuera, no estaría contenta y alegre, porque lo único que sé es que si Él ha puesto ahí es por algo bueno. Entonces, lo único que sé que Él la ama. Y te acuerdas que hablaba que habían 5 años que no habían respuestas. Pues mira, el Señor me está respondiendo ahorita. Después de 5 años he podido conversar con mi nieta, 5 años que no hablé con ella. Entonces estoy viendo la respuesta del Señor y estoy segura que Él va a mandar sus ángeles a acampar alrededor de ella y la va a proteger. Entonces, por eso estoy tranquila, porque si no tuviera la fe y la convicción de que el Señor la va a proteger, estaría angustiada, desesperada, buscando a lo loca ya irme de cualquier manera, ¿no? Pero ahorita, de todas maneras, voy a viajar, pero todo con calma, ¿no? Entonces, de repente acá 2, 3 meses, pero no sé. Pero, y si no viajo, no sé, será la voluntad de Él. Pero a lo que digo es la fe, es muy importante confiar en el Señor, tener confianza en el Señor, no dudar de Él. Sí, pues ese es el reposo, ¿no? También que estábamos hablando. La tranquilidad, el reposo. De la paz de Dios, ¿no? Eso es una primera acepción o significado que le podemos dar al reposo en este pasaje, ¿no? Pero definitivamente el reposo definitivo, el que nosotros podríamos perder, ¿no? Es el otro. Es el de encontrarnos con el Señor. Claro, o sea, el que realmente quiere llamar la atención en este pasaje
es el de perder, ¿no? En el pasar la eternidad a la presencia de Dios, ¿no? Imagínate Entonces, que lo no, perdamos. Ay, Diosito. no, Pero y nadie pues está bueno, seguro. no, por eso es que dice, ¿no? Hasta cada día es una oportunidad, ¿no? Para podernos dar cuenta, ¿no? Por eso que el llamado del capítulo 3 de decir, mientras se diga hoy, no, no dice no, no mañana ni pasado, ¿no? Es hoy, así como es el himno que nosotros cantamos, ¿no? Este es el día, ¿no? Pero ¿qué día? Cualquier día, o sea, si mientras sea hoy, este es el día, hoy, ¿no? De No es el obedecer, o pasado, sea, no es el no, futuro. no, el himno no dice mañana es el día, no, este es el día de obedecer, ¿no? De seguir, ¿no? Todos los días. No, entonces, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir, ¿no? No. No Y sabemos, tenemos que estar bien con el Señor porque no sabemos qué día. ¿no? ¿No? Y podemos cantar así otro himno que es bonito. Entonces, han escuchado ese Estoy bien con mi Dios, ¿no? Hay un himno que es, ¿no? Bastante bonito, ¿no? A mí por lo general me gustan los himnos que son antiguos, ¿no? Los que son clásicos, esos de 1800, ¿no? Y tengo Pues, curiosidad, una pregunta, ¿por qué el sí, domingo hubo más que un canto? un canto, no hubo varios. ¿No? ¿No? Hubo varios. Sí, varios ha habido. No, Ese depende. hubo más que dos, nomás creo, no hubo más. A la hora No, de la cena, uno nada más y ya no hubo más. no, Que sí haya hubo. una- Oye, oye, yo estoy loca entonces. Sonia, creo que te has ido a la alianza, creo, Sonia. No me he ido a la alianza, Se no había me con- paludes. En la alianza es la misma hora que nosotros, así que no me puedes, no puedo estar dividido en dos sitios. Es broma, es broma, es broma. ahí en la Fontana. No voy. No, No, sí, cantó yo- como cuatro, claro. sí. No, yo no sé por qué me pareció que faltaban cantos. Voy a No, estar chequeando el próximo domingo. cantemos, habrá que cantar más entonces. Hay que aprovechar que todavía estamos comenzando el servicio Sí, temprano. yo, por ejemplo, cuando no entro al culto y entro acá, por internet, ¿cómo se llama esto? Por Zoom. Ujú, Creo que Zoom es, ¿no? Esto, yo canto igual y cogido, acá canto, no me importa. Está bien, esa es la idea. ujú. Mm, No, la idea es hacerlo con el micrófono apagado para que no se crucen, porque ese es cuando, No, pero como no la estoy con mi señal, micro, no estoy con mi micro prendido, pues estoy con mi claro, micro apagado, pero estoy cantando. ¿no? Porque a veces las señales de internet no son las mismas, ¿se acuerdan cuando teníamos servicio en Zoom? Ay, cuando cantamos se No se hacía eco, se escuchaba todo hacía un eco así, horrible. no se entendía nada. Entonces, había que hacer uno nomás la voz cantante nomás, ¿no? Así no cante bonito. Algo más, hermano, que quiera compartir. Yo sé que estamos avanzando un poco lento, de poco a poco. El texto a analizar la próxima semana va a ser les digo, del 5 al 11. Va a ser un poquito más, más extenso de lo que hemos estado hablando, ¿no? De ahí ya pasaríamos a una segunda parte del libro, que, bueno, 12 y 13, que son dos versículos que también tienen cierta complejidad. Y de ahí pasaríamos del versículo 14 al capítulo 4 hasta el capítulo 10, 18, que habla de Cristo como sumo sacerdote, ¿no? Y ahí viene pues lo interesante que hace la comparación de usted que bien sabía por nosotros de Melquisedec, ¿no? Pero eso ya será pues más en cada de repente 2, 3 semanas más. No, de repente un poco más, ¿no? Dios mediante, y esperando que no cortemos, pues no se presente nada y podamos continuar nuestros estudios del jueves, ¿no? Ujú. Entonces, si no hay nada en particular, nos despedimos, hermanos. Gracias. Gracias por acompañarnos, bueno, acompañarme y acompañarnos en estudiar y Mm. emprender un poquito más de la palabra de Dios. Porque ustedes no crean, yo también aprendo algo nuevo haciendo el estudio. Aunque hagas Eh, ese estudio muchas veces, cada vez que lo hagas vas a aprender no, más. eso es lo bueno eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, ¿no? Siempre aprende cosas nuevas, ¿no?
siempre descubre cosas así que Dios nos revela, ¿no? ¿No? Y Ajá. sobre todo cuando uno asocia, ¿no? Ya hemos tenido cuántos estudios. Hemos tenido Juan, hemos tenido 1 Corintios, hemos tenido, bueno, tenemos Hebreos, hemos tenido Fundamentos de Vida Espiritual, ¿no? Entonces, Ujú. siempre oye, esto, ¿te acuerdas cuando estudiamos esto, ¿no? Cuando hablamos de 1 Corintios, ¿no? O cuando vimos, Este, cuando vimos en Juan, ¿no? que has hecho así escrito ese resumito, mándamelo pues, porque las Ah, letras están bien chiquitas. tengo el resumen, tengo el documento, ¿no? Pero como es un documento que está en proceso, Ah, ya. lo voy a mandar ahí por WhatsApp, a ver, Cuando lo termines entonces. cuando termine mi libro de 200 páginas. Ah, no, tanto no. O- no, no creas, ahorita voy 59 páginas. Ah, mira qué lindo. Lo que es el estudio. Hasta ahorita voy 59 y estamos en el capítulo 4 recién. Oye, ya se acerca tu cumpleaños, ¿ah? Sí, 31. sí. Uy, uy. A Y ver, cae, y cae domingo todavía. 43. 45, complejo bonito. 45. Ah, su 45, ya vas. Ay, estoy a mitad de camino para los 50. Mi Karina ha cumplido el 19, 40 y es mi hija menor, imagínate. Ay, increíble, ¿no? O sea, la menor de tus hijas tiene 40. Sí, ha cumplido el 19. Ya, está bien. Así Mejor no es. te pregunto tu edad, Sam. ¿Cómo que no? No tengo vergüenza de decir mi edad, tengo 73. En la iglesia sí no me gusta decirlo porque, no sé, pero tengo 73. Del 51 soy. ya ves. Pero tranquila, ¿no? Porque ahí en la iglesia hay varios que pasan la base 8, ¿eh? Así que tranquila, ¿no? Como dice, cuando el Señor hizo, digo, hágase la luz, ya varios debían el recibo. 3 meses. Ajá. Yo Julio, si es no- que 45 años ya cumple. Sí, 45. De antes usted me hizo recordar algo, hermano. Cuando se habló de los textos.